¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos al episodio número 21 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca del nombre de Dios. ¿Es bien importante saber el nombre de Dios? ¿Acaso no es algo disponible para cada persona que lo llame como quiera? ¿No es la típica frase, yo lo llamo como quiera, Dios sabe que estoy hablando con Él o estoy hablando de Él? O sea, ¿eso es aceptable? ¿O en verdad sí es necesario que sepamos cuál es el nombre de nuestro Dios? En verdad es necesario que todos nos ciñamos a lo que la Escritura dice. Usted va a encontrar que hay diferentes maneras de llamarlo de acuerdo a las traducciones de la Biblia que ustedes tengan. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, van a encontrar que en el Antiguo Testamento, lo conocido como Antiguo Testamento o Tanaj, se va a llamar Jehová la mayoría de las veces. También en algunas ocasiones van a decir que el nombre de Dios fue Jireh en algún lugar de la Biblia. En otro lugar le dicen Adón o Adonai, dependiendo de la traducción de la Biblia. Si usted tiene una Biblia o una Torá hebrea, dirá Hashem. En otras dirá simplemente Señor. En el Nuevo Testamento también se le llama de diferentes maneras. Es algo optativo para el ser humano llamar a Dios como cada uno quiera. La famosa frase, la típica frase, yo puedo decirle a Dios como yo quiera, Él sabe que me estoy refiriendo a Él, igual que lo que pasa con el Hijo, con Yeshua, o Jesús, como algunos lo conocen también. La mayoría de personas dicen, no importa cómo uno llame a Dios, Él sabe que se refiere uno a Él. ¿Es verdad eso? O sea, ¿eso sí tiene sentido? ¿O es más bien una excusa para evadir el hecho de que no estamos llamando a nuestro Dios como de verdad Él se llama? En primer lugar, tenemos que ir a la Biblia como siempre lo hacemos. ¿Cuál es la primera mención del tema que estamos tratando? En nuestro caso, la primera mención del tema que hoy trataremos está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13. ¿La escena cuál es? La escena es que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro. Y hay una zarza que empieza a salir fuego, pero la zarza no se quema. Entonces Moisés se acerca a la zarza para ver por qué causa esta no se quema. Cuando se está acercando a la zarza, lo que nos va a decir el texto del capítulo 3 del libro de Éxodo, dirá en el versículo 2, y el ángel de Yahweh, de Jehová, allá es donde vamos a llegar a ver de quién era el ángel, el nombre de Dios está ahí, se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de la zarza. Él miró y vio, y a pesar de la zarza estaba ardiendo por el fuego, la zarza no se quemaba. Moisés dijo, voy a ir a ver qué es esta sorprendente visión, porque la zarza no se está quemando. Cuando Dios vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, no te acerques más, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es un lugar santo. Yo soy el Dios de tus padres. Él continuó, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Yahweh, Jehová, Elohim, Adonai, ahí va el nombre, dice que dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Egipto y he oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de los egipcios y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, un lugar de los cananitas, de los hititas, emoritas, pericitas, jeviitas y jesuitas. Sí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y yo he visto que terriblemente los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ahora ven, yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo que he de ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto? Él le respondió, yo de cierto estaré contigo, mi palabra será tu ayudador, tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes a mi pueblo fuera de Egipto,
tú adorarás a Dios sobre este monte. O sea, tú vas a estar en este mismo lugar con el pueblo que vas a sacar. Algo que Dios dijo y más adelante se va a cumplir. Y acá viene nuestro tema sobre el nombre de Dios. Moisés dijo a Dios: mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y les diga a ellos, el Dios de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré yo? Entonces acá está la pregunta misma que estamos haciendo nosotros hoy en nuestro episodio de Raíces de la Fe. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Para muchas personas en realidad no es importante el nombre de Dios, y muchas personas lo afirman con certeza. Algunos dicen, eso no importa como uno lo llame, Jehová, Dios, Yahweh, Hashem, el Eterno, Adonai, ¿sí? El Shaddai y todo lo... Dios sabe. Bueno, puede ser que para esa persona este tema sea muy simple. Sin embargo, un nombre es muy importante porque un nombre encierra identidad. ¿Sí? A pesar de que los nombres son designaciones humanas, porque son los padres los que ponen el nombre a sus hijos. Son los padres los que ponen cómo se van a llamar sus hijos de por vida. Pero aquí hay varios asuntos que tenemos que nosotros analizar. Si nosotros decimos en primer lugar que la Biblia es la palabra de Dios y que el autor esencial o el autor espiritual del libro que conocemos como la Biblia es nuestro Dios, todos los libros tienen un autor y tienen un nombre que firma quien ha escrito ese libro, ¿sí? Como tal sabemos que Dios no es el que escribe toda la Biblia. Dios inspira de alguna manera a sus escritores y ellos se van a dar a la tarea de escribir diferentes libros que luego van a ser recopilados en lo que conocemos como la Biblia. Pero en sí, en esencia, como inspiración de Dios, Él es el autor. Si usted compra cualquier libro, usted se va a dar cuenta que todos los libros dicen quién es el escritor o quiénes son los escritores, quién lo escribe. Y eso le da categoría al libro, eso le da esencia al libro, eso le da identidad al libro. Si nosotros hablamos de que la Biblia fue escrita, inspirada, más bien inspirada, no escrita, inspirada por Dios, y alguien nos dice, bueno, ¿y cuál es el nombre de ese Dios que inspiró la Biblia? De hecho, nosotros utilizamos el nombre Dios, esta definición de Él, y hablamos de Dios, cuando en realidad esa es una manera de designar a muchos dioses dentro de muchos contextos religiosos. Indistintamente si es un Dios de los indígenas, de un pueblo, de una cultura, de un país, de determinada religión, casi todos le llaman Dios, aunque la mayoría le tienen nombre a esos dioses. Usted no verá, por ejemplo, dentro de la religión islámica, la discusión de cómo se llama a Dios. Ellos saben que se llama Alá, y se llama Alá, y allá no hay ese problema de cómo se llaman y que todo el mundo le da el nombre que quiere, ¿sí? En casi toda religión hay los dioses, y todos los dioses tenían nombre. Solo ocurre en las religiones que están basadas en la Biblia. Y como fue escrita en hebreo, algunas partes en arameo y luego el Nuevo Testamento o Brit Hadashah o como lo quiera llamar la parte de los evangelios hacia adelante, se fue escrita en griego, entonces la dificultad se va a hacer más grande. Pero sí es importante un nombre, sí es importante un nombre. Si un nombre no fuera importante, Dios no le estuviera cambiando el nombre a varias personas en la historia bíblica. En la historia bíblica nosotros vemos que con varios personajes ocurre que tienen un nombre. Por ejemplo, el que conocemos como Abraham, inicialmente se llama Abram, ¿sí? Abraham. Y Dios le cambia el nombre y le dice, ahora tu nombre será Abraham, ¿sí? A Sara, su mujer, se llamaba Sarai, y Dios le dice a ella, ahora será tu nombre Sara. Ocurrirá lo mismo con Jacob, nieto de Abraham. Dios le dice a Jacob, tu nombre no va a ser más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, ¿sí? Israel. Ese va a ser tu nombre ahora. Y ocurre con una serie de personajes en toda la historia bíblica. Cuando Moisés va a mandar 12 espías a la tierra prometida, a la tierra de Canaán,
Hay uno de ellos que es hijo de alguien que se llama Osea. El hijo de Osea se llama Josué, ¿sí? O Joshua. Y entonces cuando ya van a ir a la misión, viene Moisés y le cambia el nombre y le dice, ahora tú te vas a llamar Jaoshea, ¿sí? O Yehoshua, algunos lo llaman así. Yehoshua. Jaoshea es Yahweh está con ustedes, o Yahweh será la salvación. Yahweh los salvará a ustedes. Y ocurre así a lo largo de la historia bíblica con muchas personas, ¿sí? El mismo Mesías a varios de sus discípulos les cambió el nombre. Entonces, ¿cuál es el lío esto del nombre? Ahora, vea, si no es importante un nombre, entonces ¿por qué en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 12, dice, al que venciere, escribiré sobre él mi nombre, ¿sí? Y mi nombre nuevo. O sea que Dios le va a dar un nombre nuevo a cada persona que va a vencer, indistintamente en qué ámbito sea, si es acá en la tierra o si es en otro lugar. No estamos hablando de la profecía bíblica ni de Apocalipsis, sino dice, al que venciere yo le pondré mi nombre sobre él y le daré también un nombre nuevo. ¿Sí? También habla de que al que venciere le van a dar una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Un nombre nuevo. Entonces, si esto no es importante, lo del nombre, bien podríamos decir que a Dios lo podemos llamar de cualquier manera, pero no es así, o sea, no es así. Y más dentro de la cultura del pueblo de Israel. Dentro de la cultura del pueblo de Israel, los nombres a sus hijos no se le ponen porque hubiesen en ese momento rabinos o maestros o profetas de moda, como en nuestros días. ¿Sí? En nuestros días está el cantante de moda, entonces a su hijo le ponen el nombre del cantante de moda o el nombre del futbolista, ¿sí? O nombres así, de personajes, de modelos y todo eso. Dentro del pueblo de Israel hay otra manera de escoger el nombre de las personas, y eso se relaciona a que el nombre marca la identidad de alguien y de alguna manera le da una señal de cuál es su destino, ¿sí? Por eso es que los nombres no se deben traducir, los nombres propios no se traducen. Dentro del contexto hebreo no se considera que esto sea algo sano, traducir los nombres, porque en el momento en que usted le traduce el nombre a una persona, es como si le quitara el propósito para el cual le dieron ese nombre, ¿sí? Para el cual le dieron ese nombre. Y nosotros nos damos cuenta que esto de los nombres es muy importante en la Biblia. A quien le ponían un nombre, el nombre casi que le estaba marcando a la persona cómo debería guiar su vida. O sea, el nombre está relacionado con la esencia de la persona. Por eso no se considera que sea algo sano dentro de la gramática hebrea, que cuando van a ser traducidos los nombres o las porciones bíblicas, se traduzcan los nombres propios. Vuelvo y digo, y en esto quiero ser enfático porque hay personas que minimizan este tema. E incluso hay personas que ridiculizan este tema. Personas que dicen, a Dios no le importa cómo lo llamemos, lo importante es que lo busquemos. Puede ser que sea cierto, pero cuando una persona ya sale de la ignorancia y sabe que el hijo tiene un nombre adecuado, vean el episodio sobre el nombre del Mesías, de Raíces de la Fe, y hoy estamos viendo si el padre tiene un nombre adecuado, indicado por él mismo. Entonces cuando alguien viene y dice a Dios no le importa el nombre, sino que lo llamemos y que lo invoquemos, puede ser mientras que la persona ignore la verdad bíblica, pero cuando la persona ya se entera y cuando la persona sabe y tiene sentido común en la información que recibe, sería ilógico que la persona siga persistiendo en algo que no es correcto, La respuesta que le da Dios a Moisés, ¿cuál es la respuesta que le da Dios a Moisés? Leamos el mismo pasaje. Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Moisés le dijo, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y ellos me digan, bueno, ¿cuál es su nombre? Entonces dijo Dios a Moisés en el versículo 14. Éxodo 3, 14. Ejie, Asher Ejie, así está en hebreo. Esa es la frase que aparece en hebreo. Nosotros tenemos una desventaja, y es que como a nosotros nos llegan solo traducciones de la Biblia,
Pero en cambio en el idioma hebreo no hay esa desventaja. En el idioma hebreo, cuando alguien va a hacer una copia de la Torá, o sea, los primeros 5 libros del Pentateuco o de todo el Antiguo Testamento o Tanaj, las letras en hebreo ya están contadas cuántas letras son, ¿sí? Y se saben cuántas letras son. Y hay muchos maestros que se memorizan porciones del texto hebreo. Entonces nadie puede quitar en el texto hebreo lo que está escrito. Lo que no ocurre con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como tiene tantas variaciones y tiene tantas copias de copias y versiones, tanto así que nosotros no tenemos versiones originales ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Pero lo que sí ha pasado dentro del contexto hebreo es que ellos han sido muy juiciosos y muy disciplinados en transcribir la Biblia tal y como está. Los que transcriben la Biblia se llaman sofer. Un sofer es una persona estudiada directamente para transcribir todo el Tanaj o la Torá, ¿sí? Se dicen que más o menos se necesitan unas 62 reses para que la piel se pueda utilizar en la transcripción del rollo. Y un buen software puede más o menos demorar entre 10 y 12 meses haciendo una copia de todo el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento o de la Torá, dependiendo la destreza. Entonces, cuando ellos terminan de escribir el rollo, se lo pasan a una persona que la revise. Hoy en día, en Israel han desarrollado un software que solamente escanean las hojas, los pergaminos de lo que han escrito, y el software detecta si falta una letra o si hay una letra equivocada. ¿Se imaginan ustedes el valor que le han dado a la escritura a ellos? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta cita que dice, Elohim dijo a Moisés, Ejie Asher Ejie, así es como está en los manuscritos más antiguos en hebreo. No hay posibilidad de cambio. No hay posibilidad de cambio. Ahora alguien podría decir, bueno, eso no es tan necesario porque nosotros debemos encontrar es la aplicación del texto para nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. La Biblia tiene que ser contextualizada. Y nosotros no estamos llamados a irnos a vivir al tiempo de Moisés o intentar hacer prácticas que hacían en ese tiempo solo porque estaban viviendo en esa cultura y esa era su modernidad, era esa. Pero sí tenemos que tener cuidado con lo que dice el texto, porque no es que cuando yo lo aplique lo transformo y lo acomodo como yo quiera. No puede ser así. Hay que tener en cuenta esta premisa siempre que uno interpreta la Biblia. La Biblia jamás puede decir lo que sus autores no quisieron decir. Por eso la labor de una persona que estudia la Biblia es encontrar qué fue lo que quisieron decir los autores originales. ¿Qué fue lo que ellos escribieron? ¿Cómo lo escribieron y para quién? Eso se llama hermenéutica, ¿sí? Y va de la mano de la exégesis. Pero hoy en día casi nadie se preocupa por hacer esto, sino que lo importante es que entendamos el mensaje y lo apliquemos. Pero de ahí yo creo que han fundamentado muchísimas interpretaciones equivocadas del texto bíblico. Cuando yo sé lo que el texto bíblico quiso decir, ya estoy listo para hacer una aplicación para mis días. Sí, para mis días. Si alguien escribe dentro de 100 años, si alguien dentro de 100 años va a interpretar la Biblia va a tener la misma interpretación que la que hoy le tenemos que estar dando y lo que significó para el autor primario, para el autor original del texto. Pero la aplicación probablemente será diferente de acuerdo al contexto, pero lo que la Biblia dice siempre será tenido en cuenta como lo quiso decir su autor. ¿Qué dice acá? Moisés le pregunta a Dios, y cuando me pregunten el nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces, versículo 14, 3:14 dice, entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, Ejie Asher Ejie, que quiere decir, yo soy, seré el que soy, yo soy el que seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Ejie me ha enviado a ustedes. Elohim, Dios además le dijo a Moisés, Yahweh, o les dice 4 letras, así está escrito en el hebreo. La letra Yot, la letra He, la letra Bab y la letra G. En hebreo le escribe está escritas estas 4 letras. Yot, Heb, Bab, Heb. Y las 4
cuando las intentan escribir en el idioma a los que ha sido traducido la Biblia, entonces nos dará la letra I. Algunos ponen la Y, pero en realidad es la I, la H, la W y la H. La I, la H, la W y la H. Otros ponen la Y. Entonces, cuando se escriben esas cuatro letras lo que se dice es que son el resumen o como el acróstico de la frase Ejie Asher Ejie, que de ahí salen esas cuatro letras, de yo soy el que seré. Y luego le dice Dios, diles a ellos que el yo soy te envió, que Ejie te envió. Entonces, en realidad, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que seré, en realidad no es un nombre. No es un nombre. O el yo soy, ¿qué nombre es ese? Desde el punto de vista humano, no es un nombre. Y entonces, ¿qué hicieron los traductores de las Biblias? Intentaron darle un nombre a Dios como que los dejara satisfechos. Pero la manera en que Dios le dijo a Moisés que debería hablar de Dios fue Ejie Asher Ejie, o las cuatro letras que se llaman el tetragramatrón. Yod, Heb, Bab, Heb. O Hei, algunos dicen Yod, Hei, Bab, Hei. Eso es ya más fonética del alfabeto hebreo. Del alefato hebreo, perdón. No se dice alfabeto hebreo, se dice alefato, ¿sí? Porque alfabeto es para las letras griegas, que la primera letra es alfa, la segunda es beta, entonces se dice alfabeto, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro idioma se dice el abecedario, porque es A, B, C, dario, las letras de nuestro idioma. En hebreo no se dice alfabeto porque sería alfabeto es para el griego. Abecedario para el español y para el griego se dice es el alefbet o el alefato, porque son las primeras letras. Bueno, eso era como un tipcito ahí porque me equivoqué diciendo el alfabeto hebreo y uno no debe decir el alfabeto hebreo. El alefato o el alefbet, así se conoce. Esas letras fueron las que estuvieron escritas acá. Dios le dice a Moshe, dile al pueblo de Israel que Yod, Hei, Bab, Hei me envió a ustedes. Entonces, aquí la gran pregunta que hay, y es el gran dilema que se da, ¿cómo se pronunciaban esas cuatro letras? ¿Cómo se pronunciaban esas cuatro letras? Y de ahí es donde se desprende la variedad de nombres que se le han dado a nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, cuando la Biblia dice que Dios le habla a Moisés y le dice, Ejie, Asher, Ejie, yo soy el que seré, o yo soy el que soy por siempre, porque de eso también hay muchas versiones de traducciones. ¿Qué es o quién es alguien que será por siempre? Es alguien que es eterno. Y esa característica solo la cumple nuestro Dios. Dios es el único que reúne la característica de ser eterno. No hay nada más que sea eterno. No hay nada más que sea eterno. El decir, yo soy el que es por siempre, está diciendo, yo soy eterno. Y acá viene una manera en la que se refieren algunas personas a Dios y le dicen el eterno. De hecho, para muchas personas escuchar que alguien le dice el eterno es como si le estuvieran hablando de otro Dios. Pero en realidad el eterno no es un nombre de Dios, es una característica única y exclusiva de nuestro Dios. Entonces, cuando se le dice a Dios el eterno, se está proclamando la esencia divina del nombre de Él, la esencia del nombre, de yo soy el que seré por siempre, ¿sí? Del yo soy, ¿sí? Del yo soy siempre, del yo soy hoy, yo soy mañana, yo soy. Los seres humanos cuando mueren ya no son más, se dirá y fue, pero Dios, solo Él es el yo soy. Entonces, cuando algunas personas le dicen a Dios el eterno, yo en algunas ocasiones le digo el eterno, y me agrada decírselo porque sé que nadie más cumple esa característica. Entonces, cuando yo digo algunas ocasiones, yo me refiero a Él como el eterno. Algunas veces me refiero a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios. Pero ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Y no estoy diciendo que usted le deba llamar el eterno. No, eso es optativo, porque Él no se llama el eterno. Es una manera de referirnos a Él. Otra manera que usted encuentra que hay personas que se refieren a Él es diciéndole Hashem. Hashem, H-A-S-H-E-M, Hashem, y tampoco es el nombre de Él. Hashem quiere decir el nombre,
Entonces algunas personas le dicen a Dios Hashem, ¿sí? Hashem como el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera que decir el Eterno, Hashem, es una característica exclusivamente del nombre de Dios. Es Él, el que es por encima de todo nombre y de todo lo creado, de todo lo que existe. Entonces cuando alguien le dice Hashem, no es que alguien diga, ay, es que así le dicen los judíos. Puede que así le digan los judíos, pero en realidad eso sale del texto bíblico. El nombre que es sobre todo nombre. Así, ahora no les estoy enseñando en este episodio cómo hay que hablar con Dios, porque les estoy narrando es lo que se dice. Las decisiones siempre las tiene que tomar usted. Raíces de la Fe no pretende doblegar la voluntad de nadie, ni decir, vean, estos son los conceptos únicos y verdaderos y no hay nada más. No es cierto. No, Raíces de la Fe hace una exposición, hacemos una exposición de lo que conocemos y de lo que hay, y usted puede de pronto encontrar otros puntos de vista. No se enoje si así es. De pronto podemos llegar a dialogar del tema, pero no pasa nada. No pasa nada, porque es nuestra exposición. Luego lo podemos hablar. Pero lo que yo le estoy diciendo, le estoy narrando lo que se dice acerca del nombre del Eterno, ¿sí? De nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora, entonces se le dice Hashem, algunos le dicen Hashem, y esa terminología sí se utiliza solamente dentro del contexto judío, por decir que es el nombre sobre todo nombre. Sin embargo, en la Biblia, Dios se va a manifestar de algunas maneras especiales. Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Le ha hecho el altar, la leña, pone a su hijo grande, porque su hijo en ese momento no es niño. La mayoría de dibujos que hacen de esa escena muestran a Isaac como un niño, y si usted hace muy bien la cronología bíblica, se va a dar cuenta que ese día Isaac tiene más o menos como unos 28 años. Y de pronto para muchos de ustedes eso va a ser como extraño. ¿28 años? Sí, y se puede sacar por el estudio de la Biblia. No estoy diciendo que exacto, pero que él sea un niño, no es un niño. Él es una persona ya adulta, ya es grande. Es como la escena de David cuando enfrenta a Goliat, que todos muestran a un David, un niñito chiquitico y todo, y no es cierto. Lo que pasa es que es cuando uno se deja llenar la cabeza de preconceptos carentes de estudio y de mirar la escena bíblica y de mirar las reglas y las leyes para los hombres que iban a la guerra en ese tiempo. ¿Y por qué David no va a la guerra? Pero él tampoco es un muchachito. Las fotos que han visto de David, las fotos no concuerdan con la realidad, ni las fotos que han visto de Isaac montado ahí sobre la leña. Abraham va a sacrificar a Isaac, levanta su mano con el cuchillo y conocemos la escena y le dice que ya no haga eso. Entonces cuando él detiene la mano del sacrificio de Isaac, él mira entre los arbustos y allí hay un carnero enredado. Entonces él lo toma y eso, entonces él dirá que nuestro Dios es Jireh, ¿sí? Jireh es nuestro proveedor. El nombre Jireh, la palabra Jireh no es un nombre de Dios. O sea, Jireh no es un nombre de Dios. Jireh es una palabra hebrea que significa provisión, pero así no se llama Dios. Cuando alguien dice, es que le pusieron a la panadería Adonai, y que ese es un nombre. No, Adonai es una manera de hablar de quién era Señor, quién era autoridad, pero se utilizaban distintamente, ¿sí? Que Dios se llama Tsidkenu, pero la palabra Tsidkenu hace referencia a la justicia, no es que Dios se llame Tsidkenu. Son maneras en las que Él actúa, y por su actuar, los personajes de la historia bíblica dieron al nombre de Dios, lo relacionaron con ese actuar, ¿sí? Es como que usted hoy en día diga de tal persona, es que, bueno, ¿qué futbolista utilizo? Bueno, voy a hablar de otros tiempos. Es que Maradona es el futbolista, Maradona es el rey del fútbol. No es que Maradona se llame el rey, ¿sí? No es que sea el futbolista por excelencia, sino que se está tomando y se está dándole una elevación a su nombre por algo que está haciendo, pero en realidad no es que se llame así. De la misma manera, los escritores bíblicos relacionaron acciones de Dios con el nombre de Él.
Entonces, por ejemplo, se dice en la escritura y lo va a decir, ustedes lo van a conocer como Jehová, Jireh, otros Yahweh, Jireh, ¿sí? Pero está destacando que el Jireh es la manera de actuar de él. Cuando alguien dice Rafa, que se refiere a nuestro Dios, es nuestro sanador, ¿sí? O Rafú también dicen algunos, él es nuestro sanador, pero no es que él se llame sanador, él hace de sanador, ese es uno de los actuares de Dios. Pero en realidad, entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Acá ya lo dio. Ejie, Asher, Ejie. Y luego le da 4 letras. Yod, Heb, Hei, Baj, Hei. Las 4 letras del tetragramatrón. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, ¿y cómo se pronuncia el nombre? Si en el hebreo no hay vocales. No hay vocales. Pero que no hayan vocales no quiere decir que sea un idioma que se hable a punta de consonante, porque así es como hablamos nuestro idioma. Pero el hebreo lo podían hablar sin lo que para nosotros se llaman vocales, pero sí tenía fonética, sí se podía pronunciar. Entonces, lo que la mayoría de personas aseguran es que esas 4 letras se pueden pronunciar. La fonética no es el nombre de Dios, es la fonética. ¿Sí me hago entender? O sea, el nombre de Dios está especificado en la frase Ejie, Asher, Ejie y luego en las 4 letras hebreas. La fonética de ese nombre es Yahweh, ¿sí? Yahweh, no es ya con Y no es, sino de la letra Yod es como una I. Yahweh, es como si fueran más bien 4 vocales. La I, la A, la U y la E. Yahweh, Yahweh. Así se pronuncia ese nombre. Así se pronuncia ese nombre. Usted va a encontrar en internet cantidad de opiniones sobre lo que yo le estoy diciendo a usted. Esto que le estoy diciendo a usted son las opiniones más generalizadas y neutrales, ¿sí?, que podemos encontrar. ¿Por qué le estoy diciendo neutral? Porque nuestra tendencia en Raíces de la Fe no es buscarle a usted una línea religiosa para que se adapte a ella, no. Solamente transmitir lo que la palabra del Señor trae. Y de acuerdo a las interpretaciones que se han dado, si hay que corregir algo. Pero no es la tendencia de, ahora usted, de hecho vamos a utilizar un episodio acá, si nos tenemos que volver judíos o qué, o de qué religión nos tenemos que volver. Pero lo haremos después. Pero la pronunciación de esas 4 letras, lo que la mayoría de personas dicen es que se pronuncian I-A-U-E, Yahweh. Se popularizó como Yahweh. Algunas personas lo dicen con Y, Yahweh. Y no es esta enseñanza, no está basada en cómo se pronuncia el nombre, sino qué nombres no puede tener nuestro Dios. Pero si dijéramos, Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que seré. Y luego le dice su nombre como comprimido y le dice Yod, Hei, Baj, Hei. ¿Cómo se podían leer las letras como están ahí? Yahweh, Yahweh. Ahora, entonces acá viene una gran pregunta y es, ¿de dónde salió entonces el nombre más popular de nuestro Dios, que es Jehová? ¿De dónde salió Jehová? ¿Sí? ¿De dónde salió Jehová? Lo que la mayoría de estudiosos dicen es que el nombre de Jehová salió más o menos, o sea, la pronunciación se empezó a dar como una pronunciación probable en el siglo VI, ¿sí? Entre el siglo VI y VII hay unos señores que se llaman los masoretas. Los masoretas son judíos que están encargados de hacer la versión de la Biblia y ellos le van a incluir lo que se van a llamar las nekudot o vocales al idioma hebreo. Entonces, cuando encontraban ellos en los escritos que tenían que transcribir y encontraban el tetragramatrón, las 4 letras, Yod, Hei, Baj, Hei, no lo escribían. Y ya les voy a decir por qué ellos no lo escriben y por qué ellos dicen que no se puede pronunciar. Entonces ellos tomaron las vocales de la palabra Adonai, como se pronunciaba, ¿sí? Adonai, y las mezclaron con el tetragramatrón. Entonces pusieron la A, la O, la A, ¿sí? Entonces de ahí salió, ya no es Yod, Hei, Baj, Hei, sino Yahová, como si fuera Yahová. Y hay dos explicaciones que hay sobre eso. Una explicación que algunos dicen, y es un poco tendenciosa, y es que los masoretas hicieron esa inclusión de vocales dentro del tetragramatrón para que los gentiles no pudieran pronunciar el nombre de Dios. Para que, esa es una. Y la otra,
para que nadie tuviera la revelación de cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Esas son teorías. Yo no sé si usted quiere aceptar alguna de las dos, pero ahora le voy a decir en relación al nombre, por qué dentro de los judíos no se pronuncia el nombre de Dios. Pero le tengo que decir algo más acerca del nombre Jehová. La letra J solo apareció en el abecedario hasta el siglo XVI de nuestra era. Antes del siglo XVI no había letra J, y les voy a leer acá un dato que lo ratifica. Vea, dice así: originalmente el alfabeto latino, la J era una variante caligráfica de la letra I. Se hablaba de la iota porque era una I más larga, ¿sí? Se usaba en la numeración romana al final de un número cuando se determinaba con un número romano. La I en romano es el 1, pero para que se diferenciara entonces se ponían la letra iota, ¿sí? Comenzó a tener un uso distintivo en el alemán medio y no fue sino hasta el siglo XVI cuando se empezó a considerar la letra como una letra con valor propio. Fue el gramático italiano Gian Giorgino Trissino, del año 1478 y murió en el 1550, el primero en distinguir la I y la J como representantes de distintos sonidos. Eso quiere decir que antes del siglo XVI la letra J no había letra J. Si no había letra J, entonces ¿de dónde salió el nombre de Jehová? Y de paso el nombre de Jesús. Yo no creo que haya sido como una cuestión, como alguien maliciosamente diciendo vamos a ponerle Jehová. Sí, yo no soy tanto de la tendencia que muchos religiosos son, y es a verle el lado malo a todo, y a todo a satanizarlo y a todo a pervertirlo. Cuando hablamos del nombre del Mesías, se puede ver ese episodio, sí, que todavía hay dudas si es Yeshua o Yahshua, y eso no lo afirmé yo como última palabra, sino les di la teoría que a mí me parece que es racional de cómo se transliteró el nombre de Yeshua a Jesús, y no como tantas vertientes que hay que han hecho una cantidad de habladurías que para mí no me parecen sanas. Pero lo que sí se tiene que pensar es, quizás con muy buena intención empezaron a escribir el nombre de Dios Jehová, ¿sí? Para tenerlo ahí. Pero cuando nosotros ya vamos a los escritos y cuando ya vamos a lo que estamos viendo acá, que está escrito en el Pentateuco o Torá o en los escritos de Moisés, que Dios le dice a Moisés, mi nombre es ¿cuál? Yo soy el que seré por siempre. Y luego le dice, diles que, y ahí están las 4 letras, Yod Hei Bad Hei, te envió. Entonces es donde viene a decir uno, bueno, entonces, ¿cómo se pronunciaba el nombre? La enseñanza judía asegura que la pronunciación de esas 4 letras no se puede saber. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo sí se pueden saber las pronunciaciones de otros nombres o de otras palabras que también carecen de vocales? O sea, las demás palabras sí se pueden pronunciar, pero hay otras que no. Si yo escribo en español las letras C, B y T, yo diría que esas letras se pueden pronunciar CBT, pero las puedo pronunciar. Las mismas 4 letras, Yod Hei Bad Hei, se pueden pronunciar. Entonces, cuando se da el argumento que era que estas letras no se podían pronunciar, pues yo lo pongo un poquito en duda. Sí se podían pronunciar y de pronto saldría una palabra que nadie conocía, como lo que le estoy diciendo yo ahorita en cuanto a la fonética, la letra M, ¿sí? M, T y C. Yo escribo la M, la T y la C. Voy a leer lo que dice ahí y digo, pues ahí no se puede leer nada en mi idioma español, pero puedo hacer la fonética de cada letra y diría MTC, MTC. Entonces alguien diría, ¿qué dice ahí? No, pues no sé qué dice, pero puedo leer las 4 letras, MTC. Entonces lo que se hizo popular fue la pronunciación de las 4 letras de Yod Hei Bad Hei, que se puede pronunciar como Yahweh. Las 4 letras, Yahweh, así se pronuncian. Ahora, si nuestro Dios le dice a Moisés que ese es su nombre, debió haberle dicho su nombre, cómo se pronuncia. ¿Dónde está el misterio con el nombre de Dios? El pueblo judío dice que el tercer mandamiento afirma, no tomarás el nombre del Señor en vano.
no tomarás el nombre del Señor en vano. Ok, correcto. Ahí hay un mandamiento, no tomar el nombre del Señor en vano. La prohibición es no tomarlo en vano. Ahí no dice no pronunciarás el nombre del Señor. Ahí dice no tomarás el nombre del Señor en vano. O sea que sí se puede tomar el nombre del Señor cuando es benéfico. Y de manera respetuosa, los intérpretes judíos llegaron a prohibir la pronunciación del nombre de Dios de las 4 letras, incluso de pronunciarlo, incluso de escribirlo. Cuando alguien dice, es que como se dejó de pronunciar, se olvidó de cómo se pronunciaba este nombre, porque la tradición judía dijo que no, solo lo podía pronunciar una vez al año el sacerdote cuando entraba el día de la redención o Yom Kippur al lugar santísimo y ahí pronunciaba el nombre. Entonces se olvidó de hacerlo. Yo entiendo el celo que muchos judíos religiosos tienen sobre el nombre, pero sin embargo la Biblia nos va a dar, y ahorita voy a leerles varias citas, a ver si es consecuente que Dios diga que tenemos que recordar su nombre, pero luego se nos olvida su pronunciación. Él manda que recordemos su nombre, pero luego lo que pasa es que como se deja de pronunciar, como se deja de hablar de su nombre, entonces ¿qué pasó? No sabemos cuál es el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué nos mandó que lo guardáramos? Solo mirar las 4 letras. Y yo no quiero minimizar, y Dios me libre de hacerlo, yo no quiero minimizar las posturas judías o cristianas. Yo respeto todas esas posturas, o mesiánicas. Yo respeto todas las posturas que hay. Pero sí tenemos que mirar cuál es una postura que hay, a ver si esto nos ayuda a identificar asuntos en relación a la fe y en lo que hoy nos atañe, el nombre de Dios. Entonces se prohibió pronunciar el nombre de Dios, ¿sí? La legislación judía prohibió pronunciar el nombre de Dios. Entonces empezaron a utilizar especies de eufemismos. El eufemismo es una figura retórica que transforma una palabra por otra para quitarle peso y esencia a esa palabra. Entonces por eso digo especie, no es un propio eufemismo, pero es a manera de un eufemismo. No usemos el nombre de Dios, pero entonces usemos el nombre de Hashem. No usemos el nombre de Dios, pero entonces digamos el Eterno, o digamos Adonai, o digamos Elohim. Y todo eso es correcto, nada de eso es incorrecto. Sino que el asunto es, ¿por qué se dejó de utilizar el nombre de Dios cuando Él se lo dio a Moisés? Cuando nos ha ordenado que lo recordemos. Es una manera de respetar el nombre de Dios del pueblo judío. De hecho, ¿saben ustedes una cosa? Cuando dentro del pueblo judío hacen cuando escriben el rollo del libro de Moisés, la Torá o Pentateuco, cuando lo escriben, los sofer, los que les dije hace un momento, y ese rollo ya está muy viejo, no lo queman. ¿Por qué no lo queman? Porque ahí está el nombre de Dios escrito. Entonces, ¿qué lo hacen? Lo envuelven en una tela especial, hacen unas oraciones de gratitud a Dios por darles su palabra, y van y lo entierran, y se le da gracias a Dios. Es una manera, a mí me parece que es muy bonito eso, o sea, muy respetuoso. Pero llegar al punto de que no se puede pronunciar, eso sí ya tengo mis reservas sobre eso. Porque entonces Dios, ¿cómo va a hablar de su nombre? De santificar su nombre. ¿Cómo santificaremos un nombre que no conocemos? ¿Sí? Unas letras nomás. Ahora, otra tendencia que se dio dentro del pueblo judío es que no escriben la palabra Dios. Ustedes van a darse cuenta que escriben la letra D mayúscula, un guión bajo, la O y la S. Sin embargo, cuando usted lo lee en su cerebro, ahí dice Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios se ha generalizado para dioses paganos, para otros dioses, y ese no es el nombre de Dios. Sin embargo, cuando una persona lee un escrito, un documento, y ve D mayúscula, guión bajo, OS, en su mente está diciendo Dios. En su mente se está recordando a nuestro Dios. Y a mí me parece que es un asunto tan curioso, y yo lo digo, esto no lo digo a burla, pero sí me parece curioso que muchos creyentes que empiezan a estudiar los escritos judíos y los escritos hebreos han tomado esa práctica de escribir D, guión bajo, O y S. Pero me parece un tanto extraña, o sea, ¿por qué tomaron esa práctica? En primer lugar, o sea, si eso lo hacen son los judíos y ya tienen su esencia. O sea, si una persona lo hace y de pronto cree que está teniendo un mayor nivel, y eso yo no lo creo. Me parece que lo está imitando,
Quizás tiene una cuestión de ego o de problemas de autoestima, porque piensa que si escribe D-I-O-S se está rebajando al paganismo y todo eso. Yo lo respeto, pero me parece que es un asunto de esa línea, De hecho, muchos de ellos dicen Dios. ¿Sí? De pronto, si usted estudia algo de judaísmo, o si estudia algo de mesianismo, está estudiando raíces hebreas en libros y todo eso, si tiene el Tanaj hebreo, la Biblia hebrea, que viene en 2 tomos, va a encontrar 2 cosas que son interesantes. El nombre de Dios dice Dios, no dice con guión bajo. Y lo otro, que la numeración de ese Tanaj es en romanos, en números romanos. Entonces, des en cuenta cómo a veces ese texto que está en Eclesiastés, que dice, no seas demasiado justo para que no te destruyas, ¿sí? O sea, no seas demasiado justo, es como que no te creas demasiado perfecto, porque tarde que temprano vas a incurrir en un error y eso va a ser como en contra tuya. Entonces ten cuidado de eso. Entonces, en relación a eso, el pueblo judío, los escritores, los rabinos, los maestros prohibieron usar el nombre de Dios. Entonces jamás se volvió a pronunciar las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Alguien las nombra así. A veces hay personas que están hablando, y esas personas que a veces como que quieren ser más judíos que los judíos, y entonces dicen, entonces vamos a orar a Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es extraño. Eso es como si uno dijera, vamos a darle gracias, o invitamos a WILSON a que venga y nos dé un saludo. ¿Y qué dijo? Pues ese es el nombre, Wilson. Pero hay gente que dice, vamos a pedirle a Yod, Hei, Vav, Hei. Yo no creo que Dios, a pesar de que es respetable, vuelvo y digo, es respetable, me parece es curioso. Y algunas personas sí dicen Yahweh. La Biblia no prohíbe pronunciar el nombre de Dios. Entonces ahora sí le voy a leer varios textos. Isaías 42:8 dice, yo, y ahí vienen las 4 letras. Yo, Yod, Hei, Vav, Hei, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. Yo, Yahweh, ¿sí? Este es mi nombre. Algunas otras personas dicen Yahweh, Yowa. Eso usted encontrará versiones, eso es muy interesante. Porque hay personas que como que tienen afán de protagonismo y quieren como decir, vean, yo encontré la verdad, ahora soy más judío que los judíos, o yo soy mejor que todos juntos. Eso es respetable, pero de hecho hasta Dios mismo se divertirá con esto. Pero las cosas que no son verdad sí hay que decirlas. Y el nombre de Jehová no está en la Biblia, no está en el Tanaj, no está en el Antiguo Testamento. El nombre de Jehová fue una transcripción que hicieron, pero no es correcta. De hecho, vean una cosa que es interesante. La mayoría de traducciones modernas ya no ponen el nombre de Jehová. Lea la versión Reina Valera del año 2000 y se va a dar cuenta que no dice Jehová, sino dice Señor. Es decir, ellos ya reconocieron que eso no era correcto. Ahora, cuando las sociedades bíblicas emiten Biblias, que en realidad a veces me pregunto si las sociedades bíblicas les interesa más vender Biblias que transmitir la verdad. Pero bueno, eso es algo para investigar. Pero me parece interesante eso. En la versión del 2000, la Reina Valera ya no dice Jehová, porque en realidad la letra J sale en el siglo XVI y es muy difícil decir que en la Biblia original, en los manuscritos más antiguos, decía Jehová. Y es más sensato ver esta posición de las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, que probablemente se pronuncian Yahweh, Yahweh, probablemente. Sea como que ese sea el nombre. Vean, acá dice Isaías 42:8, yo, Yahweh, este es mi nombre. Entonces, cuando la interpretación judía dice que el nombre de Dios se perdió, que la pronunciación se perdió, pues con Isaías se tuvieron que haber vuelto a acordar del nombre de Dios. El Salmo 83:18 dice, y conozcan que tu nombre es Yahweh, solo tú Altísimo sobre toda la tierra. Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre. Vean, solo Isaías 52:6 es suficiente para decir que el nombre de Dios sí se puede pronunciar. Por supuesto, con respeto, por supuesto no en cualquier contexto. Yo les voy a contar una particularidad propia. Yo no digo Yahweh en cualquiera de mis charlas, solo lo digo cuando estoy leyendo la Biblia. Y sí considero que es por respeto. En otras ocasiones le digo Padre Celestial, nuestro Dios, o le digo Hashem, o le digo el Eterno. Me gusta mucho el Eterno, me gusta mucho, por lo que encierra, yo soy el que seré, ¿sí?
Me gusta ese término, me gusta saber que nadie más lo tiene, nadie más se puede llamar eterno, nadie más se puede llamar eterno, ni siquiera nosotros, porque tuvimos un principio, ¿sí? Tendremos un final y bueno, lo que ha de pasar en adelante, pero solo eterno, solo es Él. Hay gente que cuando escucha que alguien dice el eterno, creen que se está hablando de otra deidad o algo así, pero no es así, es una característica única de nuestro Padre Celestial. Única, y eso es bonito. Sigue diciendo, vea, Éxodo 9:6, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 20:24, en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre, allí te bendeciré. Y hay cualquier cantidad de citas. Salmo 103, versículo 3, bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo va a estar esto escrito si el nombre se supone que no se conoce? Tiene que estar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que saberlo. Ahora vean esto que pasa. En el Antiguo Testamento, el nombre de Yahweh, en una concordancia usted encuentra que el nombre de Yahweh aparece 7,484 veces. 7,484 veces. Fue cambiado por Jehová, pero ahí decía Yod Hei Bad Hei. Es más, si quieren no le pongan Jehová para respetar el nombre propio, para no cambiar la esencia del nombre. Dejen las 4 letras. O si quieren ponga la pronunciación, Yahweh. Algunos dicen Yahvé, ¿sí? Pero eso es lo que está, 7,484. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿por qué en el Nuevo Testamento no hay ninguna palabra, no está ninguna vez Jehová? Pues menos va a estar Yahweh. Porque los traductores de la Biblia al griego cambiaron la palabra Yahweh, 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 por la palabra Señor. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar solo la palabra Señor, que en hebreo es Kyrios. Kyrios está 683 veces en el Nuevo Testamento. Pero ahí decía Yahweh, perdón. Cada vez que usted encuentre Jehová en la Biblia, ahí dice es Yahweh, Yod-Hei, Bad-Hei. En los escritos del Nuevo Testamento decía Yod-Hei, Bad-Hei. Sí, por supuesto. ¿Cómo llamaba Yeshua, Jesús, a su Padre Celestial? ¿Cómo se refería a Él? Las Biblias dicen que Él le hablaba al Señor, pero en realidad Él tenía que pronunciar el Yahweh, ¿sí? Él tenía que pronunciar el Yahweh. Ahora, si Él, como se puede ver, que Él pertenece a una escuela de estudio rabínica, es muy probable que también dijera Hashem, porque ese nombre viene desde hace mucho tiempo. Pero yo no creo que Él no hubiera pronunciado el nombre de nuestro Dios. Eso se ha visto más de unos siglos para acá, que el nombre se dejó de pronunciar. El nombre de nuestro Dios no es Jehová, ¿sí? El nombre de nuestro Dios no es Jehová, ni Dios. Son maneras de hablarle a Él. Ahora, usted dirá, pero yo le puedo seguir diciendo Jehová, pero usted tendría que definir qué significa Jehová. Porque en realidad eso fue algo que hicieron los masoretas para que los gentiles no pudieran pronunciar el nombre de Dios. Eso es una teoría que me parece que es muy probable que haya ocurrido. El pueblo judío religioso, porque el pueblo judío no todo es religioso, todo el que se dice judío, todo el mundo cree que es religioso, que va a una sinagoga, que guarda Torah, que se pone kipa, que no. El porcentaje es muy mínimo, no es igual a la proporción de judíos que son a religiosos, que no tienen ninguna religión. Pero los que son religiosos, ellos hacen respetar el nombre de Dios y han conservado eso, que a mí me parece que eso es muy importante. Pero tampoco podemos irnos al extremo de decir, está prohibido pronunciar el nombre de nuestro Dios. No está prohibido en la Biblia, está prohibido en la tradición judía, lo que ellos llaman la halajá, dentro de las leyes judías. Sería ilógico que Dios diga, para que ustedes conozcan mi nombre, y no lo enseñe. Es ilógico. Ahora vean la esencia del nombre. ¿Por qué es tan importante un nombre? Porque dice Dios, cuando ustedes sean triunfadores, cuando salgan vencedores, yo les daré un nombre nuevo, como para vivir una vida nueva. Vean todo lo tan bonito esto. Dios nos hace nuevas criaturas. Dice la Biblia que se hizo nuevos cielos y nuevas tierras. Nuevas criaturas, nuevos cielos, nueva tierra, nuevas criaturas con un nombre nuevo. Entonces sí importa el nombre, sí importa el nombre. ¿Significa esto que si usted sigue diciendo Jehová, le van a caer rayos y centellas? No. Pero ya cuando usted descubre cosas como que la letra J es en realidad muy reciente, entonces no se puede pronunciar Jehová,
¿sí? Tiene que usted tomar algunas determinaciones para la manera en que usted se dirige a Dios. Yo no creo que Dios lo vaya a escuchar más al que le diga Yahweh o al que le diga Jehová, no lo creo. Pero sí creo que cuando uno se enfrenta a determinadas verdades, uno también tiene que tomar determinadas decisiones. Des en cuenta una cosa, que el nombre de nuestro Dios es único. El nombre de nuestro Dios es único y nuestro Dios sí tiene nombre. Y de acuerdo a lo que vimos, la pronunciación de las 4 letras hebreas, Yod-Heh-Vav-Heh, probablemente es Yahweh. Que no es para estarlo pronunciando a toda hora porque no se debe. Pero que sí lo sabemos. Que sí sabemos que tenemos un Dios que tiene un nombre. Ahora, por algo la Biblia dice en Efesios 2:11 que antes, cuando éramos gentiles, ¿sí?, no tendríamos Dios, no tendríamos ciudadanía, no teníamos Mesías, no teníamos promesa, no teníamos pacto. Antes, pero ahora tenemos un Dios. Y ese Dios se llama Yahweh. Y se le puede decir Hashem porque es el nombre sobre todo nombre. Le puede decir el Eterno porque es el que yo soy el que soy. Le puede decir Adonai, ¿sí?, porque es el Todopoderoso. Y incluso a veces le puede decir Elohim, porque a pesar de que Elohim es una palabra genérica para autoridad, para ángeles, para gente en eminencia, para todo eso se utiliza la palabra Elohim. En algunas ocasiones la Biblia dice, Él es tu Elohim, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Así se dice en la Biblia, así está. Pero que sea usted reflexionando sobre este tema. Recuerden que tenemos un correo electrónico para que usted se ponga en contacto con nosotros. raicesdelafe1@gmail.com. raicesdelafe1@gmail.com. También estamos en Instagram y estamos en Facebook. Puede seguirnos acá en el canal de YouTube. Es muy importante que usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Es muy importante que tengamos más suscriptores porque así vamos a aparecer en más perfiles de las personas que están buscando de estos temas. Usted puede enviarle este link a cualquier otra persona. Si usted quiere solamente escuchar el audio o solamente quiere enviarle a alguien el audio sin el video, lo puede hacer desde Spotify o desde iVoox. En todas las plataformas estamos como Raíces de la Fe. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros porque tiene alguna pregunta, alguna aclaración quiere que hagamos, escríbanos raicesdelafe1@gmail.com. Mil bendiciones a todos. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.